Vamos a pensar en tres cosas: las ovejas, el pastor y el salmo del pastor. Vamos a ver si nos da tiempo. Pero quiero recordarles que las ovejas son de los animales más indefensos y más necesitados. Son los animales que más necesitan ayuda. Una oveja sin un pastor es prácticamente una oveja muerta. Y en la Biblia Dios compara al ser humano con las ovejas. Primero pensemos en las ovejas. Ellas, dice Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Isaías 53, 6. La oveja es un animal que le da por descarriarse, igual al ser humano. Dice: cada cual se apartó por su camino. Cuando usted y yo andamos en nuestro propio camino, quiere decir que estamos descarriados. Y en esta mañana quiero que nos examinemos nuestra vida, cómo está, si estamos siguiendo nuestro propio camino o estamos siguiendo el camino del Señor. Nuestro propio camino es un camino egoísta, es un camino aparte del camino del Señor. Vea que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Así que la oveja es un animal que se descarría, es un animal que le da por irse por su propio camino, igual que el ser humano. ¿Por qué camino anda usted? ¿Anda por el camino propio o anda en el camino del Señor? Descarriar significa vacilar, significa desviarse, significa apartarse. Aún un buen creyente puede descarriarse. Así termina el Salmo 119, el salmo más grande de la Biblia, versículo 176. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Si ese es el caso con usted, ojalá que eso sea en pasado, que usted anduvo como oveja descarriada. Dígale a Dios: busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Así que no se olvide de los mandamientos de Dios, no se olvide de lo que Él nos dice. Cuando usted y yo nos descarriamos, sufrimos y hacemos sufrir a otros. Hacemos sufrir a nuestros seres queridos, hacemos sufrir a la iglesia, hacemos sufrir al mundo. Por eso, recuerde, su camino es un camino egoísta. El único camino, el verdadero camino, es Jesucristo. Las ovejas, además de que se descarrían, son egoístas y son peleonas, como dice Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34, versículo 17 al versículo 22. Ezequiel 34, versículo 17 al versículo 22. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Vea qué egoísta es algunas ovejas. Se comen lo mejor y lo que quedan lo patean para que las otras no coman. Toman agua y la que queda la patean hasta que quede enturbiada para que las otras no tomen. Y dice en el versículo 19: y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja, entre
entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Vemos que entonces son egoístas y son peleonas. Se parecen mucho a nosotros, los seres humanos, ¿verdad? A veces nosotros queremos lo mejor y no queremos que le quede nada a nadie. Si para nosotros no es lo mejor, entonces para nadie tampoco. O vimos aquí cómo ellas se pelean hasta dispersarla. Ojalá que usted no sea un instrumento de la carne para hacer que otras personas se retiren y no quieran seguir a Jesucristo. Ahí mismo, Ezequiel capítulo 34, versículo 31, y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Así que Dios comparó a las ovejas con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, en el libro de Romanos, capítulo 1, la palabra de Dios condena a todos los que no son israelitas, a los gentiles. En el capítulo 2 condena a los judíos, y en el capítulo 3 dice que no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que los israelitas y los gentiles somos como ovejas. Somos como ovejas que nos descarriamos, que somos egoístas y peleones. Esa es la característica de muchas ovejas. Las ovejas son destructoras. Un hombre que era un pastor un copastor de una iglesia y que también era pastor de ovejas decía que unas ovejas no pueden estar en un terreno siempre, porque si las dejan en un terreno siempre lo destruyen por completo. Por eso los pastores tienen que agarrar las ovejas y sacarlas cuando han comido de ese terreno, llevarlas a otro terreno, después a otro, y después a otro, y después a otro, y luego ya regresar a donde empezaron al principio, cuando ya la tierra ha vuelto a dar hierba, porque si se quedan en un solo lugar, la destruyen casi por completo la tierra. Así que es un animal que cuando se estaciona en un lugar tiende a destruir, y se parece mucho a nosotros los seres humanos. Dios le dijo allá después de que salieron del arca, vayan y llenen la tierra, multiplíquense, les dijo a los hijos de Noé. Pero ellos, cuando salieron, encontraron una llanura, la llanura de Sinar, y empezaron a hacer una ciudad, y querían ser un solo pueblo, en lugar de seguir el mandato de Dios de ir y de llenar la tierra. Y Dios tuvo que descender y confundir la lengua de ellos, para que entonces ellos no pudieran continuar la obra, y así Dios los esparció a la fuerza, porque no todos ya hablaban el mismo idioma. Entonces los que tenían el idioma en común, entonces se iban por un lugar y los otros por otro, y así fue como Dios los esparció. Pero ¿qué fue lo que pasó ahí en la Torre de Babel? Ellos se levantaron en contra de Dios, en contra del mandato de Dios. El estacionarnos en nuestros deseos, eso hace que haya confusión en nuestra vida. Como la oveja, cuando se queda en un solo lugar, ella destruye esa propiedad. Nosotros somos peregrinos en esta tierra, no tenemos que echar raíces aquí en este mundo. Tenemos que recordar que estamos siguiendo a un pastor que es Jesucristo, y no tenemos que quedarnos pensando que esta es nuestra eternidad aquí en la tierra. Además, las ovejas son casi ciegas. La vista no es el fuerte de las ovejas. Las ovejas casi no ven. Así que es igual que nosotros. La fuerza del hombre no está en la vista en cuanto a las cosas espirituales, porque la Biblia dice que andamos por fe, no por vista. Tomás mostró su debilidad cuando dijo: si no viere, no creeré. Y Jesús le dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Así que la fuerza nuestra no está en la vista, la fuerza nuestra está en el oído, igual que las ovejas. La fuerza de ellas está en el oído. Usted sabe que en el Evangelio de Juan, a veces Jesús hizo milagros, y esos milagros Jesús los hizo como un trasfondo para luego dar un discurso. En Juan capítulo 6, por ejemplo, Jesús alimenta a la multitud, y después da un sermón sobre que Él es el pan que descendió del cielo. En Juan capítulo 9, Él sana a un ciego, y ese es el trasfondo al mensaje de Juan capítulo 10. Y Juan capítulo 10 lo que viene hablando es de las ovejas, teniendo en cuenta el milagro que Él había hecho al sanar a ese ciego. Veamos un momentito Juan capítulo 9, versículo 38. Este hombre que Jesús había sanado, era un hombre que lo echaron de la sinagoga porque él se puso del lado del Señor Jesucristo. Cuando lo echaron de la sinagoga, en el versículo 9:37, Juan 9:37, le dijo Jesús, pues le has visto, en el 38, y él dijo, el ciego, el que era ciego, creo, Señor, y le adoró. Porque Jesús le había preguntado que si él creía en el Hijo de Dios, y él le dijo, ¿quién es para que crea? Y Jesús le dijo, yo soy, el que habla contigo, Él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, como en el caso de este ciego, ahora ve no solo físicamente, sino espiritualmente, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces Jesús empieza a hablar de las ovejas, porque las ovejas son animales casi ciegos. Dice en el versículo 1 del capítulo 10, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Las ovejas de Cristo tienen un pastor, que es Jesucristo, y Él entra por la puerta. Dice en el versículo 3, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Puede haber dos rebaños de ovejas devueltos. Cuando viene un pastor y llama a las propias, todas ellas, aunque estén mezcladas con otro rebaño, se van a venir a donde este pastor, que es de él, al cual pertenece. Las otras se van a quedar porque conocen la voz del pastor. Y dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, las ovejas de Cristo pertenecen a Él por dos razones. Una, porque Cristo nos creó. La segunda razón es porque Cristo nos compró. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Nosotros, como ovejas de Cristo, vamos a seguirle a Él. Conocemos la voz de Él. La voz de Cristo está en la Biblia, interpretándola conforme a la misma Biblia. Esta voz es la que siguen las ovejas de Cristo, y en esto conocemos el espíritu de error. Cualquiera que no nos oye, o sea, cualquiera que no oye la Biblia dentro de su contexto, ¿verdad? La verdad, dentro de la misma verdad, no es de Dios. El que nos oye, este sí es de Dios. La oveja de Cristo se distingue porque oye a Jesucristo. Y oír involucra seguir también, involucra obedecer. Dice en el versículo 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Usted y yo tenemos que acostumbrarnos a conocer la voz de Cristo, porque el enemigo a veces nos hace pensar que la voz de Cristo es otra. La voz de Cristo es clara,
La voz de Cristo es firme, está llena de verdad y llena de amor. Dice el Señor: no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, aparta tu pie del mal. Podríamos decir en este momento que la diestra es el legalismo. A veces somos demasiado estrictos y nos convertimos en legalistas, de tal manera que nos apartamos de la verdad, y eso daña mucho nuestras vidas. O podemos irnos a la izquierda, al mundo. Dice la Biblia: aparta tu pie del mal. Sigamos la voz, tenemos que conocer la voz del buen pastor, la voz de Jesucristo. No tenemos que seguir la voz de los extraños. Hoy día hay mucha voz de extraños. Dice ahí en el versículo 6: esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Sabe por qué no entendían ellos? Porque no eran ovejas de Cristo. Dice en el versículo 7: volvió pues Jesús a decirles: de cierto, cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús es la puerta. Un misionero que fue a Israel se sorprendió llegando a un redil donde habían ovejas. La puerta era una entrada, ¿verdad? Y bueno, uno casi no puede a veces pensar que hubiera un lugar con una entrada sin puerta, ¿verdad? Nosotros una vez que servimos en Sierpe, habían casas allá en Sierpe de Osa donde tenían el marco, pero no tenían puerta ni cortina. Así eran esas casas. Ahí en esos rediles la puerta es el pastor. Está sentado en la pura puerta. Jesús dice: yo soy la puerta, y vuelve a decirlo en el versículo 9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará paz. Si usted quiere entrar al cielo, la puerta es Jesucristo. Usted debe entrar por medio de Él. No hay otra forma para entrar al cielo. No hay otra forma para entrar al redil de Él. No hay otra forma para entrar a la iglesia de Jesucristo. Es por la sangre de Él. Dice en el versículo 8: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Estos ladrones y salteadores son falsos maestros que vinieron y se hicieron pasar por el Mesías. Hablan de dos de ellos en el libro de Hechos, que cuando ellos murieron, la gente que los seguía fue dispersada. Las ovejas no le escucharon porque no les oyeron, porque las ovejas de Cristo conocen la voz de Jesús. Dice en el versículo 10: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Usted sabe? Hay ladrones muy ¿qué podríamos decir? Que saben engañar, ¿verdad? Bueno, dicen que en otros países, que si una persona lo va a asaltar a uno, lo que le dice es: ¿usted sería tan amable de darme su billetera? Y entonces la persona le da la billetera, el ladrón coge el dinero y le devuelve la billetera. Muchas gracias. Y se va, porque sabe que si no le da la billetera, lo que le va a pasar. Un hombre decía: bueno, si me van a robar así, que me roben. Yo le voy a decir cada cuánto me pagan para que me roben de esa forma. Así roban algunas personas. El diablo es un ladrón muy astuto. El diablo le quiere dar lo que usted desea. Ricky Martin hizo un humilde libro, se llama Yo, ¿verdad? Eso es el yo, ¿verdad? Eso es lo que el hombre quiere, lo que yo quiero, los caminos que yo quiero, aunque esos caminos Dios ha mostrado una y otra vez que no está de acuerdo, hasta destruyó con fuego Sodoma y Gomorra, poniéndolas como ejemplo de los que habían de vivir impíamente, como ejemplos del castigo eterno. Sodoma y Gomorra, ciudades llenas de homosexualidad, y dos ciudades más, eran 5 ciudades las que Dios iba a destruir: Sodoma, Gomorra, Zeboín
Adma y Zoar. Esas eran las 5 ciudades. Y Zoar, Dios no quiso destruirla por Lot, porque Lot le dijo: esa ciudad es pequeña, déjeme ir ahí para que el mal no me alcance. ¿No es ella pequeña? Y los ángeles dijeron: bueno, no vamos a castigar esa ciudad, y no castigaron esa ciudad, pero a las otras 4 sí las destruyeron. Se cree que están bajo el mar muerto. Dios los dio como ejemplo, pero la gente no quiere entender. El enemigo quiere dar lo que nuestro yo quiere, lo que nuestros deseos quieren. ¿Pero para qué es? Si usted tiene lo que usted quiere, si usted tiene su vida, lo que el diablo va a hacer es robarle, va a matarle y va a destruirle. Lo hemos visto en otras personas. ¿Y por qué no queremos entender nosotros? ¿Por qué nosotros insistimos en nuestro propio camino? Hemos visto cómo el pecado destruye a otras personas, cómo el diablo destroza a otras personas. ¿Y por qué nosotros insistimos? Es que somos como las ovejas. Hay ovejas que quieren andar largo del pastor. Hay ovejas que les parece rico algunas cosas, y son cosas que no deberían de comer. Entonces, hay ovejas que se quieren salir del redil, hay ovejas que se salen del redil. Y una oveja, como casi no ve, y como usualmente son tan gorditas, si se cae y queda con las patas arriba, se muere. No se puede volver. Poquitas horas le quedan y se muere. El pastor tiene que venir y darle vuelta. Si se mete a un río, la lana se llena de agua y el río se la lleva y se ahoga. Si viene un lobo, es un plato servido. Si la oveja está sola, es un plato ya está listo. La oveja no puede hacer nada. Si ve el lobo, se llena de pavor, y el lobo nada más se la come. Bien, dice Jesús: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús quiere darnos vida abundante. Él es el buen pastor. La vida abundante que Jesús da empieza con muerte. Tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, de nuestra vida, y recibir la vida de Jesús en lugar de la nuestra. Nuestra vida es pecaminosa. Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que haya su vida, la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Tenemos que perder nuestra vida egoísta para tener esa vida abundante. Dice en el versículo 11: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Así, Jesucristo, que da su vida por las ovejas, Él la dio para que usted pueda arrepentirse y venir a Él. Vea lo que dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 y 25. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 y 25. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, o sea, sobre la cruz que era de madera. En Isaías 53:6 vimos que fue Jehová el que cargó el pecado de todos nosotros sobre él. Aquí en Pedro dice que Él mismo llevó nuestros pecados, para que nosotros, estando muertos a los pecados, eso es lo que Dios quiere, que nosotros muramos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La herida de Cristo en la cruz sana nuestra vida del pecado, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El pastor es el que da de comer, el obispo es el que vigila. Jesús Él nos sustenta y nos vigila. Él sustenta y cuida a la iglesia, dice la Biblia. Tal vez usted no ha venido al buen pastor. Jesús es un buen pastor, Él sabe cuidar las ovejas. Hay muchas más cosas que podemos hablar de las ovejas, pero ya se nos fue el tiempo realmente.
pero hablemos del pastor. Jesús se llama a sí mismo aquí el buen pastor, y como buen pastor él la vida dio por las ovejas. También en Hebreos capítulo 13 versículo 20: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Aquí a Jesús se le llama el gran pastor. Jesús es el buen pastor y Jesús es el gran pastor, el que fue resucitado por el Padre. Jesús quiere darle vida a usted hoy. Jesús quiere darle vida en abundancia. Dios le manda a usted que se arrepienta y crea que Jesús es ese buen pastor que dio su vida por usted, que cargó sus pecados. Usted no tiene por qué cargar más sus pecados. Jesús los cargó y su sangre limpia de todo pecado. Así usted puede ser sano del pecado. Ahora pensemos entonces en el Salmo del Pastor, que es el Salmo 23. Dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. En el Antiguo Testamento vimos que Jehová, que el Padre es el pastor. En el Nuevo Testamento vimos que el Hijo es el pastor. Y cuando Jesús habla sobre él y el Padre, ahí en Juan capítulo 10, teniendo como trasfondo el milagro de la sanidad de ese ciego, Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Cuando vemos Jehová es mi pastor, tenemos que recordar que se refiere al Padre y se refiere al Hijo. Nada me faltará. A veces tenemos necesidades, pero Dios promete que va a suplir. Él promete que Él, dice la palabra de Él, que Él le da alimento a las aves. Él lo va a hacer con nosotros también. También a veces necesitamos salud, Él va a suplir. Pero a veces vamos a tener necesidades, porque tenemos una necesidad más grande. A veces necesitamos más de la gracia de Dios que las propias necesidades. Nada nos va a faltar. Si es gracia, Él nos va a proveer gracia. Si es lo que creemos que nosotros necesitamos, Él nos va a proveer eso. Pero nada nos va a faltar. Somos ovejas de Él. Dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Eso es algo que tenemos que recordar. El buen pastor hace descansar las ovejas. Jesús dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Un yugo es llevado por dos. El yugo de Jesús, en un lado está Él y en otro lado está usted. Este yugo es fácil, porque la carga la lleva Él. Tenemos que aprender de Él que Él es humilde y manso de corazón. Y una persona mansa es una persona que ha vencido el yo. El yo y la rebelión son muestras de una persona que no es mansa. La mansedumbre es una gracia que Dios teje en nuestra alma. Es una obra del Espíritu Santo que nos hace decirle a Dios: lo que tú haces está bien. No se queja, no se enoja ni discute con Dios. Sabe que lo que Dios hace está bien, y lo que a ti te agrada, a mí me agrada. Él nos hace descansar. Tenemos que aprender a descansar en los pastos que Él nos quiere hacer descansar. Vimos que descansamos aprendiendo de Él, viniendo a Él y aprendiendo de Él. Aprenda de Jesús. Está leyendo todos los días un evangelio. Está leyendo la Biblia. Aprenda de Jesús. Él nos va a hacer descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Tienen que ser aguas de reposo. Los pastores ponen cosas de tal manera que el agua donde la oveja va a tomar sea tranquila y no arrastre a la oveja. Y entonces estas aguas de reposo nos recuerda su palabra y nos recuerda su Espíritu Santo. Él nos pastorea, nos guía.
Dice, confortará mi alma. Él, como buen pastor, quiere hacernos sentir bien, quiere confortar nuestra alma. Y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él ama su nombre y por eso nos va a guiar por sendas de justicia. Debemos de seguir su dirección. Ande cerca del buen pastor. No se crea sabio en su propia opinión. No ande atrás. No ande lejos. No se salga. Recuerde las cosas que se le han enseñado a usted. Téngalas en su mente. Escríbalas en la tabla de su corazón. Átelas a su cuello. Que su vida sea firme en las palabras de Dios. Dice en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte. Vea, no dice que aunque esté, dice que aunque ande. Es algo por donde tenemos que pasar, no algo donde tenemos que estar. Pasamos por ahí. Y dice que es un valle de sombra de muerte. Hay personas que hacen con las manos figuras y usted la ve en la sombra y parece un perro y parece otras cosas, ¿verdad? Es increíble cómo hacen ellos, ¿verdad? Ok, ahora imagínense que una sombra de esos es un león. ¿Qué le puede hacer esa sombra a usted? Si hubiera la sombra de un cuchillo, ese cuchillo podría matarle a usted. Dice valle de sombra de muerte. Una sombra no nos puede hacer nada. Esa es la misma muerte. La muerte es un valle de sombra del cual tenemos que pasar. Pero una sombra, ¿qué hace? No hace nada, una sombra. La muerte es como las abejas. Cuando una abeja pica, muere. Deja el aguijón, pero muere. La muerte, su aguijón lo dejó en la cruz. Ahí murió la muerte. Por eso nosotros un día vamos a resucitar. La muerte ya no tiene poder. Decía Spurgeon que si hubiera un león muerto, hasta los niños pueden venir y jalarle el pelo y darle patadas, que igual hasta pueden tocarle los colmillos y hacerle en la cara como quieran. Está muerto. Así la muerte. La muerte está muerta. Jesús la mató en la cruz y la venció resucitando. Así que en el momento que tengamos que pasar por ese valle de sombra de muerte, tenemos que hacer como el salmista: no temeré mal alguno. Recordar, es una sombra, no es una sustancia, es una sombra. Porque tú estarás conmigo. Él promete estar con nosotros. Él es nuestro buen pastor, Él es el gran pastor, Él es nuestro Padre. Estamos en las manos de Cristo y nadie como ovejas nos puede arrebatar de la mano de Jesucristo. Estamos en las manos del Padre y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, dice Jesucristo. Aquí dice, tú estarás conmigo. Dice este pastor que escribió este libro que en el verano ellos tenían que llevar las ovejas a otro lugar y tenían que pasar por paredones y lugares muy oscuros, que cuando llovía se volvía aquello terrible, y que eso se parece a este valle de sombra de muerte. Pero ahí, en esos valles oscuros, encontraban aguas frescas las ovejas, y se encontraban protegidas por el pastor que las guiaba. Y dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Estas son cosas que usa el pastor, algunas para defenderlas, otras para rescatarlas. El callado, que tiene una curva, se cree que lo usan para cuando se cae la oveja en un lugar, le meten ahí la pancita y la levantan con el callado. Y la vara también sirve también para defenderla de los enemigos de las ovejas. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Quién va delante de la oveja? El pastor. No, el pastor no es como el ganadero. El ganadero va detrás de las vacas, arreándolas. El pastor de las ovejas va adelante,
Jesús va delante de nosotros, va con nosotros, y detrás dice que ciertamente, verdaderamente, el bien y la misericordia me seguirán algunos días, todos los días de mi vida. ¿Y de qué huye usted? ¿Y por qué pensamos que el mal nos sigue? ¿No son esos voces del enemigo, del lobo, que quiere echarnos a perder el viaje? La verdad es que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice Jesucristo. Ahí vamos a morar para siempre. ¿Cuántas personas estarán aquí y no son ovejas de Cristo? Hoy deben de venir a Jesucristo. Hoy deben arrepentirse. Jesús es el buen pastor. Él sí le va a dar una buena vida a usted. Uno no sabe cuándo el mundo se termina para uno, cuando la vida se termina para uno. ¿Qué iban a saber estas personas? Bueno, ahí en San Antonio de Escazú está la iglesia de hermano Alfonso Celedón, y me dijo que en la iglesia de él, gracias a Dios, nadie le pasó nada, solo tuvieron que evacuar a la hija de él y a 2 personas más, pero aparte de eso no hubo ningún incidente. Pero ¿qué iban a saber esas personas? Que por una lluvia de repente su vida se iba a terminar. ¿Qué va a pasar con usted si su vida termina hoy? Hoy usted necesita conocer al Señor. Él va a sanarle, Él le va a dar descanso, Él le va a guiar. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque eres nuestro pastor, porque tu Hijo es nuestro buen pastor, el gran pastor. Tú eres nuestro pastor. Estamos en las manos de tu Hijo y en tus manos. Nadie nos puede arrebatar de tus manos ni de tu Hijo. Tu Hijo nos da vida eterna, no pereceremos jamás. Nadie nos arrebatará de las manos de tu Hijo ni de ti. Te damos gracias por eso, Señor. Gracias porque la misericordia y la verdad nos seguirán todos los días de nuestra vida. Nos siguen, se nos olvida. A veces vemos las circunstancias, nos enojamos o dejamos de oírte y empezamos a oír los temores, los miedos, acusaciones a veces, pero tú estás delante de nosotros, detrás nos sigue el bien y la misericordia y estás con nosotros. Que no nos olvidemos que somos cuidados por el mejor pastor. Te rogamos por aquellas ovejas descarriadas que vengan a ti a través de la puerta, a través de tu Hijo, que hoy mismo, Señor, puedan venir a tu presencia, puedan creer que Cristo cargó sus pecados, crean que Jesucristo resucitó, que Jesús quiere sanarlos, lavarlos con la sangre de Cristo, que hoy invoquen el nombre de Jesucristo, que hoy sean salvos. En el nombre de Jesús, amén.